Desarrollo sostenible. Universo ecológico. La hiperinflación, la escasez, la inseguridad, el día a día y todas las ocupaciones que tenemos, a veces simplemente nos dejan concentrarnos en lo más esencial y dejamos de lado temas que son tan importantes para el país como la economía, por ejemplo. El tema, por ejemplo, ambiental, para nosotros, sobre todo en este programa, ustedes lo saben, quienes nos escuchan seguido, es primordial, ¿no? Estamos hablando todo el tiempo de ideas de desarrollo sustentable, estamos hablando de cómo está el planeta. Y una noticia que me preocupó mucho, me tocó bastante particularmente, es que Venezuela está entre los países más generadores de residuos plásticos. Estamos hablando de que la generación de residuos plásticos en Venezuela representa el 11% de lo que genera Estados Unidos. Estamos hablando de que Estados Unidos tiene 400 y algo millones de habitantes, Venezuela tiene 30, un poco más. El doble de México, el triple de Colombia y 6 veces más que Chile. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Venezuela genera tantos residuos plásticos? Nosotros en la línea telefónica tenemos a Alejandro Luy, él es biólogo con máster en gerencia ambiental y director de la ONG Tierra Viva. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Tamara. Un placer estar contigo y con tus oyentes. No, el placer es nuestro tenerte, sobre todo para hablar de un tema que nos parece tan delicado como los residuos plásticos, que son un tema de bastante auge en este momento y que estén en nuestro país, ¿no? Este tema tan difícil. Correcto. Fíjate que es un problema que, como tú lo has dicho, ha explotado de alguna manera desde el año pasado, con una amplia preocupación por líderes mundiales y por las Naciones Unidas. De hecho, este año el Día Mundial del Ambiente estuvo centrado en el tema de los plásticos y la reducción del plástico. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente los plásticos llegaron hace algunas décadas a solucionar la vida del ser humano, a hacérselo más fácil, a un modelo de consumo de fácil desecho y décadas más tarde estamos viendo las consecuencias, algunas directas, otras indirectas y otras estimadas, que están teniendo en diversos sectores. Y Venezuela no se escapa a eso, evidentemente. ¿Por qué? Porque nuestros procesos industriales, en principio, nuestra forma además de consumo, está muy asociada al plástico, como cualquier tendencia mundial. Lo importante en tal caso es decir, bueno, un poco el diagnóstico de lo que está sucediendo en el país y luego, bueno, qué podemos hacer nosotros desde diferentes ámbitos, desde el ciudadano hasta el gubernamental. Claro, estamos conversando con Alejandro Luy, director de la ONG Tierra Viva. Alejandro, pero, a ver, ¿en qué consiste que el venezolano utilice tanto plástico? Porque pareciera que en este país, donde escasea todo, el plástico parece entonces no escasear, ¿no? Bueno, primero hay que considerar que el plástico que estamos viendo y que se está generando todavía está inserto en un modelo de producción donde se depende mucho del plástico. Por ejemplo, todas las botellas de agua que se generan, las botellas de refresco, están elaboradas básicamente por los mismos tipos de plásticos. Ahora están haciendo algunas con un plástico mucho más débil. Cambiar ese modelo de empaquetado, por decirlo de alguna manera, tanto de jugos como de diversas bebidas, no es fácil. En el mundo está sucediendo algo que sucedía hace 40 años atrás, digamos en los 70. La gente cuando iba a comprar refrescos los compraba en gaveras y estos refrescos venían en vidrio. Luego el vidrio fue sustituido por el plástico. Bueno, revertir ese proceso, cosa que se está dando en algunos lugares y algunas empresas importantes, es un tema lento. Luego hemos tenido una actitud muy botarata sobre el tema de los plásticos, porque cuando estamos hablando de plástico estamos hablando no solamente de las botellas, que es lo más evidente, estamos hablando de bolsas plásticas, estamos hablando de pitillos, estamos hablando de removedores, estamos hablando de utensilios, tenedores, cuchillos, platos, elaborados con plástico como una respuesta ante, digamos, ese modelo que nos facilitaba la vida. No ha habido, a pesar de todo, no ha habido ningún incentivo para cambiar esa manera. Porque ni siquiera las empresas o el sector comercio se ha dado cuenta de las ventajas que eso tendría. Por ejemplo, cualquier cafetería podría darse cuenta cuánto gasta en pitillos y de pronto decidir como una decisión, mire, yo no voy a dar más pitillos. O antes en muchas cafeterías se daba el café, se servía en tazas y se lavaban las tazas. Bueno, en algún momento decidieron que eran en vasos plásticos. Entonces, revertir eso implica
un proceso racional de echar cuenta y también a lo mejor de promoción desde el punto de vista de los gobiernos para que, digamos, podamos revertir esa situación. Claro. Mientras tanto, seguiremos consumiendo lo que estamos consumiendo. Claro, estamos hablando de un tema de políticas públicas, en todo caso, o una iniciativa de la empresa privada, o tendría que ser algo conjunto. Es evidentemente, Tamara, muy buena tu pregunta, es una cosa que tiene que ser, ante un problema que no es simple, que es muy complejo, tiene que venir la respuesta con muchas aristas. Hay un tema de políticas públicas, y las políticas públicas vamos a explicárselas a la gente de manera sencilla. Pueden haber decisiones, ya sea a través de leyes, a través de decretos o resoluciones, que puedan revertir la situación. Vamos a hablar del caso de bolsas plásticas. Hay países donde hay una legislación donde se ha colocado un impuesto a la bolsa plástica y entonces eso ha promovido la disminución en el consumo de bolsas plásticas. Pero también hay países, y en este caso Ecuador es uno de los ejemplos, donde en las Islas Galápagos, que es un área muy importante para la conservación de la diversidad biológica, bueno, allí no puedes entrar con bolsas plásticas y con pitillos. ¿Y eso qué fue? Eso fue una decisión del Ministerio de Ambiente, 2 decisiones del Ministerio de Ambiente de Ecuador. Pero también hay sido decisiones de empresas. Hay empresas, por ejemplo, en Alemania, donde este modelo de café para uno consume caminando y que tiene una tapa de plástico y demás y un vaso de cartón que se desecha fácilmente, bueno, ha sido cambiado completamente. Entonces, todas las cafeterías en Hannover tienen el mismo modelo de taza y entonces tú llegas con tu taza y te sirven tu café para llevar, de manera que no importa la cafetería que tú vayas. Entonces, como tú preguntas, como lo insinúas, sí, hay un tema de políticas públicas por un lado, hay un tema de decretos y demás que se pueden hacer, hay otras cosas que pueden hacer las empresas y también los ciudadanos, Tamara, y no se nos debe olvidar que eso es muy importante. Nosotros los ciudadanos podemos tener una actitud diferente. Claro. Para la reducción de bolsas plásticas, por ejemplo, a través del uso de bolsas ecológicas cada vez que vamos al mercado, o cuando decidimos no consumir o utilizar pitillos a la hora de consumir un refresco, o cuando decidimos no utilizar removedores. En fin, hay una serie de cosas que el ciudadano común también puede hacer y debe ser estimulado para que lo haga. Conversamos con Alejandro Luis, director de la ONG Tierra Viva, biólogo con máster en gerencia ambiental. Alejandro, para ir terminando, me llamó la atención una vez un documental sobre el cambio climático y los temas conjuntos, que ya no es suficiente la pequeña acción, hay que tomar acciones más grandes. ¿Crees que en el tema del plástico ya pasó el terreno de la acción individual? No, para nada, porque decir eso es pensar que el ciudadano no tiene nada que hacer. Yo lo que sí creo es que el ciudadano debe estar concentrado en el ámbito de hábito personal. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Fíjate, en la medida que yo disminuyo el consumo de bolsa, ahorita se estima que más o menos cada venezolano debe estar consumiendo, o al menos estaba consumiendo unas 150 a 200 bolsas plásticas por año. En la medida que cada uno de nosotros cambie esa actitud y consuma menos bolsas de plástico, va a generar una disminución en el consumo. Y en la medida que genera una disminución en el consumo, tienes una mayor presión. Por supuesto, eso no es suficiente, pero eso es necesario. Así como es necesario que las industrias empiecen a pensar otras maneras de hacer, las industrias de los comercios, otra manera de empaquetar y hacer su negocio. Eso es lo que están haciendo. Hay industrias que a nivel mundial están fomentando o se están planteando metas de reciclar 100% los envases que ellos generen. Entonces, no hay que desechar la acción ciudadana. Eso es como decir, bueno, no, eso es que se ocupen otros. No, creo que cada uno de los ciudadanos tiene un papel que hacer y es muy importante, y a lo mejor el efecto lo vemos en nuestra casa primero, en nuestra comunidad, en el parque que que utilizamos en la esquina, ese tipo de cosas. Pero luego están las acciones de gobierno a distintos niveles, luego están las decisiones de empresas y luego están unas decisiones macro que deben ser de alguna manera consensuadas. Entonces, de nuevo, esto es una responsabilidad de todos, no podemos dejar que otros nos solucionen el problema. Claro. Alejandro, muchísimas gracias por el tiempo. Coméntale a la gente dónde podemos conseguir más información sobre tu trabajo y sobre el de Tierra Viva, por supuesto. Sí, bueno, a Tierra Viva la pueden ver en su página web, tierraviva.org, y seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter,
Tierra Viva BZLA, abreviado de Venezuela, Tierra Viva BZLA, y allí van a conseguir muchísima información sobre este y otros tópicos y muchísimas recomendaciones sobre qué puedo hacer yo como ciudadano para contribuir a un mejor planeta. Alejandro, muchísimas gracias por el tiempo y por la labor. A ti, Tamara, un placer. Un placer. Era Alejandro Luis, director de la ONG Tierra Viva, biólogo con máster en gerencia ambiental, hablándonos un poco sobre cómo Venezuela está entre los países más generadores de residuos plásticos de la región y cómo el ciudadano, con pequeñas acciones todavía, puede generar el cambio que necesitamos para revertir el problema del plástico en el mundo.